Let's pray. Vamos a orar. Holy God, we thank you Santo Dios, te damos gracias for the privilege of life, health, and strength, por el privilegio de la vida, salud y fuerza, and for the untold blessings that you shower upon us. por las bendiciones no dichas que As derramas we sobre come together nosotros, at this hour of study, porque podemos estar juntos en esta hora de estudio. we ask that you would tabernacle with us, Te pedimos que puedas habitar con and nosotros that each of us, y que cada uno de whether nosotros, we are here in person sea que estemos aquí en persona or online, o en forma that virtual, we would have a sense of your presence amongst us, que podamos tener la percepción de tu presencia entre nosotros that we would know that y que you podamos, are with us, y que love podamos saber us, que estás con and that you nosotros, approve of what we are saying and doing. que nos amas y que eres una prueba de Help lo us que to not only somos, hacemos. understand, Ayúdanos a no solamente not only comprender, experience, no solamente experimentar, but to live your will. sino también vivir In Jesus' tu name. palabra y tu Amen. voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Towards the end of the last presentation, Hacia el final de la última presentación, we were speaking about the agitation of the Sunday law, estábamos hablando de la agitación de la ley dominical and we spoke of some examples, y hablamos de dimos algunos ejemplos and the subject of migration came up, y el tema de la migración surgió and how it was a component of the message of equality. y cómo esta era un componente del mensaje de igualdad. And I know that some people still wanted to say something about that, and others didn't get an opportunity to finish their point. Y sé que algunas personas todavía querían decir algo sobre este tema y sé que otras personas no llegaron a terminar lo que querían decir para hacer sus puntos. So before we move forward, Por lo que just antes, wanted to give you an opportunity to finish the point that you wanted to make. por lo que antes de seguir adelante quería darles la oportunidad de hacer su punto. Or if you didn't get an opportunity, that you wanted to share your thoughts. O si no tuvieron la oportunidad, que puedan compartir sus pensamientos. At the front. Ahí al frente, Thank hablando. you. The mic. So in this area of migrant, I didn't find equality. En esta área, en la migración, no se encuentra igualdad. So during several years as administrative agents, we fight for foreigners to have the same right of others. Durante varios años como agente de migración luchamos para que haya mismos derechos, igualdad. Non, So, signalisation, ça veut dire quoi? So they asked at the authorities some changed. Los actos de las autoridades han cambiado en parte. So when the migrant arrives, they can have a warm room with heating. All the light switch on. The toilet should be open to them. So we ask for all these things for the migrants. Se hacían muchas But we didn't, we haven't been heard. Pero no hemos... So during the Ukrainian war, when Ukrainian people arrive in France, Durante la guerra de Ucrania, aquí en Francia, this shows that it's really a political topic.
Vemos que es un tópico muy político. Everything was start again normally. Todo comenzó de vuelta de So forma normal. the translator was provide to them. Así que se proveyó cosas, ayuda, The housing was given to them. se dieron cosas, ayudas, Job was offered to them. se les ofreció trabajo. So when they finish everything, Así que cuando terminó todo, so foods, drinks, coffee was offered to them. se les ofreció también comida, alimentos, café. So we were very surprised, but we understood Estábamos muy sometidos porque it entendimos, was a political will. porque era una cuestión política. It's political institution who organize equality or not. Era una cuestión política el garantizar la igualdad o no. And if they want equality, they can do it. Y si quieren la This is igualdad, what I pueden wanted hacerlo. to say. Eso es lo que quería decir. And this, I experienced it. Y estas son experiencias. James wanted to say something. Okay, no. Anybody else? Quelqu'un d'autre? ¿Alguien más? Attends, ton mic, on n'entend pas. Il faut l'allumer. Mm. So regarding the question you asked, how this topic is agitated now, Si hiciste una pregunta está acerca de cómo este tópico está siendo agitado hoy en día. so I've made an observation in the society every day, even though depending of the areas. Por lo que es una observación sobre cómo la sociedad todos los días, dependiendo del área, So I think that I observe that equality is a word that in the mouth of everybody at any level, journalist and so on. creo que la igualdad es una palabra, un asunto que está en la boca de todos, en cualquier nivel, en nivel periodístico, en cualquier otro. So they try to understand equality in all its dimension. Así que tratamos de entender la igualdad en And todas las dimensiones. I think that equality is a topic really agitated in France and everywhere. Creo que la igualdad es un tópico que está siendo agitado you. en Francia y en cualquier otra parte. Anybody else? ¿Alguien más? Okay, Ok, so let me address another question. déjenme atender otra pregunta ahora. We turn to our Bibles. Sigamos a nuestras Biblias. Revelation the 13. Es Apocalipsis, pero no sé si voy a escuchar el capítulo exactamente, creo que es 13. We're not going to read all the verses. There are 5 verses here. No vamos a leer todo. Bueno, I don't know if you have little subsections or subtitles in your Bible. hay secciones dependiendo de si lo tengas o no en tu Biblia. This is the section in my Bible called the second beast. Esta sección en mi Biblia se llama la segunda bestia. Revelation 13, verse 11. Es Apocalipsis 13, versículo 11, It goes down to verse 15. y va hasta el versículo 15. It speaks about a beast coming up out of the earth, Habla de una bestia saliendo de la 2 tierra horns con that 2 spake as cuernos a dragon. que hablaba como dragón. And it also speaks about a first beast. Y también habla de una primera bestia. And it's verses that most of us are familiar with.
Y son versículos con los que creo que la gran mayoría de nosotros estamos I familiarizados. say we're familiar with these verses, Y digo que estamos which I familiarizados believe con is estos true, versículos, que creo que es verdad. and I have personally taught many times on these verses, Y personalmente he hablado muchas veces sobre estos versículos, but people have slightly different views about the fulfillment or the interpretation of some of these statements. pero las personas tienen distintos puntos de vista sobre las afirmaciones o las interpretaciones de estos versículos. So the reason why we've turned to these verses, Ahora, la razón por la que nos hemos acercado a estos versículos because they're connected to a question that someone has asked. es porque nos conectan con una pregunta que alguien ha realizado. So I want you to consider the question, and if you agree with the premise or the foundation of the question, Así que quisiera que consideren la pregunta y si están de acuerdo con la premisa o el fundamento de la pregunta. and then we'll see if we get to the verses and what your thoughts are. Y luego veremos si podemos ir a los versículos y analizar cuáles son sus pensamientos. So I'll read the question. Así que voy a leer I'll la do it in pregunta. parts because it's quite long. La voy a hacer en partes porque es bastante larga. Number 3. With Tess no longer here to explain external events to us, Considerando que Tess ya no está aquí con nosotros para explicarnos los eventos this externos, dimension of the message is very much missing. esta dimensión del mensaje está faltando. I wonder whether we'll be able to recognize the Sunday law approaching. Quisiera ser capaz de reconocer a la ley dominical aproximándose, knowing that there is still a lot we don't know about it. a sabiendas de que hay mucho todavía que no For sabemos. example, Por ejemplo, we don't know how this issue of gender equality or radical feminism is going to create this tension and shake society. no sabemos cómo esta cuestión del feminismo radical va a crear una tensión en la sociedad y sacudirla. Will there be a law? Será una For ley, that matter, we parece don't know para esa what the cuestión. state of the world will be like in this period. No sabemos cuál será el estado del mundo en este periodo. Some of these sound like statements, but they're all questions. Muchas de estas cosas suenan como afirmaciones, pero son todas preguntas. How will Revelation 13 verses 11 to 15 be applied? ¿Cómo se aplicaría en Apocalipsis 13 del 11 These al are the questions I 15? like to see addressed within the movement. Estas son cuestiones que quisiera ver cómo But I have the se, impression se atienden en el that movimiento, we are pero tengo left la without a impresión leader de que nos hemos quedado sin un líder, to enlighten us, o sin una líder para which to me means iluminarnos. that there's no one to answer these questions. Por lo que quiere decir que cree que no hay nadie que sea capaz de responder estas preguntas. So let me summarize. Así que déjenme resumir. The questioner states their opinion and then has some questions. Quien realiza la pregunta establece su opinión y luego hace varias preguntas. Elder Tess is not here La anciana Tess no está aquí to explain what's happening in the world, para explicar qué está sucediendo en el mundo. and that's not good. Y eso no es bueno. And because she's not here to explain what's happening in the world, Y debido a que ella no está aquí para explicarnos lo que está sucediendo en el mundo, maybe we won't see the Sunday law approaching, quizás no veamos a la ley dominical aproximándose, because there's still a lot we don't understand about the Sunday law. porque aún hay muchas cosas que no entendemos sobre la ley dominical. For example, Por ejemplo, we don't understand about gender equality or radical feminism no entendemos sobre la igualdad de género y el feminismo radical and how it's going to create tension in society. y cómo esto creará tensión en la sociedad. We don't know whether there will be a law, No sabemos si es que habrá and una we ley, don't know the condition of the world at that time, no sabemos cuál será la condición del mundo para ese time of momento, the Sunday law. para el momento de la ley dominical. Then the question about Revelation 13 and its application. Luego la pregunta sobre Apocalipsis 13 y su aplicación. These questions Estas preguntas the person would like to see addressed within the movement.
La persona quisiera ver como temas atendidos dentro del movimiento, but they feel that they can't be addressed because we don't have a leader who's knowledgeable on these issues. pero creen que no pueden ser atendidas porque no tenemos un líder que tenga conocimiento sobre estos asuntos. So I hand it over to yourselves. Así que lo entrego a Again, I wasn't ustedes informed a esta whose cuestión. question this is. De vuelta, no he sido informado de quién es el que realiza esta pregunta So originalmente, I don't know if you're in the room or not. así que no sé si estás en la habitación o no, But what do the rest of us or the rest of you think pero ¿qué es lo que piensa el resto de ustedes? to the various points and opinions that have been shared here in this question? De los distintos puntos y las distintas opiniones que han sido compartidas en esta pregunta. It's no pressure, but you have to be quicker to put your hands up. No quiero darles presión, pero tienen que ser rápidos para levantar las manos. So I get in trouble for not asking you or giving you the opportunity to speak. Eh, sí, yo estoy mal cuando no les doy Well, la I do. oportunidad de It que takes participen. Yo les doy la oportunidad, tienen takes que levantar ages la to get mano. your hands up, Solo tienen que levantar las manos. and I'm reticent to pick on people. Y no quiero agarrar como con distintas personas. No quiero elegir. It'll come. So I don't know if I understand well the question. No sé si comprendí bien la pregunta. I will not speak about leadership. No voy a hablar sobre liderazgo. So I will only stay on the points that I would like Así que solamente voy a hablar de lo de las afirmaciones que so that we gustaría. read and we study again Revelation 13. Creo que si leemos y si estudiamos de vuelta Apocalipsis 13, Lumière. With a new light or new knowledge, new understanding that we have now. con la nueva luz, con el nuevo That's all. conocimiento y el nuevo The entendimiento de questioner Apocalipsis said, 13, podremos entenderlo. Eso es if todo. we don't have a leader Pero la who persona que hace la understands pregunta these things cuestiona de que si no to tenemos un give us líder light, para explicarnos esto, para darnos we're in luz, trouble. estamos en problemas. Do you agree with that? ¿Estás de acuerdo con eso? No. No. You think we can work it out ourselves? ¿Crees que podemos trabajarlo y lidiar con eso por nosotros mismos? Yes, yeah. Sí. Anyone else? ¿Alguien más? So I'm not in agreement with these thoughts. No estoy de acuerdo con sus pensamientos. So in the movement, elders, En el movimiento de los there is ancianos y teacher. ancianas, son maestros, So maestras. we have a methodology. Tenemos metodología And I think that we should be able y creo que hay cosas con las que podemos ser capaces to read a passage and to understand it. de leer los pasajes y entenderlos. So, by saying that there is no leader, I don't want, like Dolly, I don't want women on this term. Cuando se habla But de I leer, say, yes, there is a no leader. quiero decir que no vacío, sino que sí hay un líder. Hay líderes. Anyone else? No está de acuerdo con eso, digamos. ¿Algo más? ¿Alguien más, perdón? Hey, give me a moment. Les pido que me den un momento.
Okay, I was trying to look for a reference, but I can't find it at the moment. Bien, estaba tratando de encontrar una referencia, pero no estoy pudiendo encontrarla de momento. So we've spoken about the Sunday law, Bien, hemos hablado acerca de la ley dominical and we've spoken about its agitation. y hemos hablado de su agitación. And we spoke about that in the last presentation. Hablamos acerca de esto en la última presentación. And I think most people agreed with that principle or concept, Y creo que la mayor parte de las personas estuvieron de acuerdo con ese principio o ese concepto, that the impending conflict or the Sunday law that's coming de que el conflicto inminente o la ley dominical que está viniendo can be seen approaching. puede verse aproximándose. I think it's a concept that most of us are familiar with, if I can at least say that. Creo que es un concepto con el cual la mayoría de nosotros está familiarizado, si por lo menos puedo decir eso. So I found the reference now. He encontrado la referencia ahora. I'm just going to put it onto the translators forum for them. Voy a ponerlo en el foro de traductores. It's Great Controversy, Es el conflicto de los siglos. page 605, paragraph 3, Creo que dijo página 665, pero the translators forum. no estoy seguro. Ahora lo envía al foro de traductores. So what I'll do is I'll read it out in English first. It will give them time to find it. Lo que voy a hacer es leerlo en voz audible. Les voy a dar Heretofore, para- those who presented the truths of the third angel's message have often been regarded as mere alarmists. Their predictions that religious intolerance would gain control in the United States, that church and state would unite to persecute those who keep the commandments of God, have been pronounced groundless and absurd. It has been confident that this land could never become other than what it has been, a defender of religious freedom. Whereas the question of enforcing Sunday observance is widely agitated, the event so long doubted and disbelieved is seen to be approaching. The third message will produce an effect which it could not have done before. Hasta ahora se ha solido considerar a los predicadores de las verdades del mensaje del tercer ángel como meros alarmistas. Sus predicciones de que la intolerancia religiosa adquiriría dominio en los Estados Unidos de Norteamérica, de que la Iglesia y el Estado se unirían en ese país para perseguir a los observadores del mandamiento de Dios, han sido declaradas como absurdas y sin fundamento. Se ha declarado osadamente que ese país no podría jamás dejar de ser lo que ha sido, el defensor de la libertad religiosa. Pero a medida que se va agitando más ampliamente la cuestión de la observancia obligatoria del domingo, se ve acercarse la realización del acontecimiento hasta ahora tenido por inverosímil, y el tercer mensaje producirá un efecto que no habría podido producir antes. So there's a lot in this passage, Así que hay mucho que podemos encontrar en este but pasaje, it's the one I referred to in this morning's study, pero es aquel al que me referí en el estudio de esta mañana, where I spoke about the agitation. donde hablé sobre la agitación. It clearly says here, Y aquí claramente dice, the question of enforcing Sunday observance is widely agitated, aquí dice que la cuestión acerca de la observancia del domingo está siendo that's not us, agitada en forma or amplia, in Ellen pero White's framework, that's not the church. eso no es que somos nosotros, o en el This is contexto de Nueva Era, society agitating this subject. no es la iglesia, sino la sociedad la que está The agitando event, este so asunto. long doubted, El evento que por tanto tiempo ha sido cuestionado, disbelieved, descreído, no that means aceptado, people could never think that this could happen, que hasta ahora se consideraba inverosímil y que las personas consideraban que no podía ocurrir,
And in her context, Y en su speaking contexto, about the United States, ella está hablando acerca de los Estados where Unidos, church and state would unite, de que la iglesia y el Estado se iban a unir. it says is seen to be approaching. Ella dice, parece estar aproximándose. So this church-state union, Así que esta unión de iglesia y Estado, which is now developing an ideology, que ahora se ha transformado en una which we call ideología the Sunday law, a la que nosotros llamamos la ley can dominical, be seen to be approaching, puede verse que se está aproximando, not by us, no por nosotros, but by society, pero por la sociedad. even though they may not understand it in the way that we do. Incluso si ellos no lo están comprendiendo de la misma forma que nosotros. They understand something. Ellos entienden algo. And in this context, Y en what do este they contexto, understand? ¿qué es lo que ellos That the están comprendiendo? Constitution Que la is Constitución, now no longer being adhered to or followed. es que la Constitución no está siendo ahora mismo adherida o Because one of the seguida, core principles porque uno de los principios base, una de las of the bases American Constitution de la Constitución americana is forbidding a church-state relationship. es prohibir una relación And entre she la now iglesia y el Estado. says Ella ahora dice that relationship or that separation is que no longer going to exist esa relación entre iglesia y Estado no va a existir más. they come into an alliance, Van a venir a una alianza and when they do, y cuando ellos lo there's hagan, a cuando la iglesia specific y el Estado se issue or alíen, subject va a haber un asunto específico o un that tema becomes the específico focus of that relationship, que se convierte en el foco de esa relación, which is Sunday. que es el domingo. And no one could believe that could happen. Y nadie podía creer que eso pudiera But ocurrir. as it's widely agitated, Pero como es ampliamente agitado, which must mean the press lo que quiere decir la Society. prensa, la sociedad and also the government y también el gobierno, in its three distinct portions, en sus tres distintas porciones, all these things must be happening for this wide agitation. en las tres, todo eso tiene que estar sucediendo para que haya una agitación It can be en todos seen lados, to be approaching. por lo que puede verse aproximándose. And she says, then Y ella dice the entonces, third message el tercer mensaje will produce an effect producirá un efecto which it couldn't have done before. que no podría haber tenido antes. So I don't know, and we really don't have time to explore, especially what that last statement means. Así que yo no sé, y no tenemos tiempo para The third investigar message qué quiere decir con esa última afirmación. will produce an effect El tercer mensaje that producirá it un couldn't have efecto done que no podría haber producido before this time period. antes de este periodo final. So I have a couple of questions. Así que yo tengo un par de preguntas. The first is, La primera es, can someone tell me where the third angel's message is located? ¿puede alguien decirme dónde se encuentra localizado el tercer mensaje angélico? Book, chapter, and verses Con el libro, el capítulo y el versículo, without looking. sin mirar. I already looked. Yo ya miré. So someone said Revelation, correct book, Alguien dijo Apocalipsis, libro correcto, chapter 14, capítulo 14, and they picked up from, they said verse 9. y dijo a partir del When does versículo it 9. end? ¿Dónde termina? Someone said verse 10. Alguien dijo versículo 10. Now you can look. Ahora pueden mirar. Okay, so we've got verse 10, verse 12, Vamos en versículo 10, 13, versículo 12,
Okay, so we've got a choice of 10, 11, and 12. Ok, tenemos en la You elección said, entre 10, 11 y someone 12. said 12, yeah? Alguien dijo 12, ¿verdad? And did someone say 12? Okay, so we've got beginning at verse 9, and then we're not sure where it ends. Así que vemos que comienza en el versículo 9 y no sabemos dónde termina. So obviously that should be a concern to us, Así que obviamente esto debería ser una preocupación para nosotros. maybe, Quizás that we're not sure the message of the third angel. que no estemos seguros de dónde se encuentra el mensaje del tercer ángel. Who is the third angel? ¿Quién es el tercer ángel? Us? Who said that? ¿Nosotros? ¿Quién dijo eso? Okay. So, someone said all of us collectively. Alguien dijo que todos nosotros I colectivamente. guess that would be Daniel chapter 12. Creo que eso sería Daniel capítulo 12. Last week they couldn't get that verse correct either. La semana pasada tampoco pudieron tener ese versículo en forma correcta. I wasn't looking at you. In Wales, I asked the same question. We seem to have forgotten important key verses Hicimos la misma pregunta. Parece que nos hemos olvidado that versículos we used importantes, to relevantes, know really well. que solíamos conocer verdaderamente bien. So someone said all of us are, Así que alguien dijo que todos which nosotros hemos would mean the olvidado, priests, pero quiere decir los or in sacerdotes. Daniel chapter 12, the wise. Eh, Any other answers? también en Daniel 12, los sabios. ¿Alguna otra respuesta? Do you understand when I say a leading question? Obviously, it's a leading question. Obviamente es una pregunta que nos está Because guiando. last time I was here, I answered a question La última vez que estuve aquí respondí una pregunta which was about angels. que era acerca de ángeles. Okay, so most people are going to test. Ok, la mayor parte de las personas van a test. Yeah. ¿Sí? So if that's the case, Así que si ese es el caso, Elder Tess is the third angel, la escena test es el tercer ángel. and I'm not trying to attack that concept. Y no estoy queriendo atacar ese concepto. We all have a working knowledge or a working understanding of her message. Aquí todos y todas tenemos un conocimiento determinado acerca de su mensaje. We might describe it in different ways. Podríamos describirlo de maneras distintas. We might give a short answer or a long answer. Podríamos dar una respuesta corta o una respuesta larga. But if Elder Tess is the third angel, Pero si la anciana Tess es el tercer ángel and her message was the third angel's message, y su mensaje fuera el tercer mensaje angélico, I say was, is. dije era o sería en I realidad said was, and I'm Sería saying it es. is because it's present. sería es porque es presente. Okay. Can someone explain how they translate? I'm going to say verse 11, Revelation 14, 9 to 11. ¿Alguien puede decir cómo se traduciría Apocalipsis 9 al 11? Voy a decir 11. How you translate these 9, 11 words ¿Cómo traducirías estas into her message, del 9 al 11 a su where mensaje? you see the connection, ¿Dónde ves la conexión? how you relate these two things together? ¿Cómo relacionas estas dos cosas juntas? ¿Cómo las I unes? don't know if anybody has any thoughts. No sé si alguien tiene algún pensamiento al I respecto. hope someone's at least in the past given it some consideration. Espero que alguien, aunque sea en el pasado, le haya dado algún tipo de consideración. Before Antes, this morning, esta mañana, I summarized Elder Tess's ministry
resumido by el saying that misterio she de Mensajes changed the definition of the great test al decir que ella cambió la definición de la gran prueba from the Sunday law de la ley dominical to the message of equality. hacia el mensaje de igualdad. So, where do people see that Así que, ¿dónde es que la gente ve eso? in these three verses? En estos 3 versículos. How do you knit together or reconcile those two? ¿Cómo unes o atas esos dos conceptos? ¿O los reconcilias? Does anybody want to say something or have a comment? ¿Hay alguien que quiera decir algo o tener un comentario? It's fine if you don't. Está bien si no lo tienes. And this is definitely a question I wouldn't pick on somebody to answer. Y esta es definitivamente una pregunta en la cual no trataría Because de it may not be elegir a that alguien para que straightforward for you responda, to do so. porque no sería una respuesta tan sencilla, tan directa But de I hacer. think it's important for us to realize it's something that we should consider. Creo que deberíamos darnos cuenta, reconocer que es algo que deberíamos considerar. Sure. Sí. So my question is, Entonces mi pregunta es, Elder Tess's message, as you all understand it, el mensaje de la anciana Tess, tal y como ustedes lo conocen, where do you see that in these verses? ¿dónde lo ven en estos versículos? Or vice versa? O viceversa. No. No. No, it's not an that, it's at the I don't see the equality message in those verse. No veo a la igualdad inmersa en este versículo. So because we know that God is the creator and of everything and in his law, Como sabemos que es un gran secreto, ¿qué dijo? so because God is the creator of everything and in his word, he asks us to put in practice 1 John 4, 2021. Como Dios es nuestro creador y quiere que practiquemos lo que Él nos ha enseñado. So the verse to love each of us, and we can find it in the 10 Commandments. Si lo que es el amor al prójimo, el verso del amor al prójimo lo podemos notar en los 10 mandamientos. So that's why I said in those verse, we can see this message. Es por eso que podemos verlo, capaz por lo viceversa, podemos ver este mensaje. Okay, so I do the link between 1 John 4, 20, 21, Hago el the link 10 entre Primeras Commandments, Juan and those 4, verse. 20 y 21, a los 10 mandamientos, y de ahí viceversa. So the love we have towards God and each of us will help us to practice equality. Entender el concepto del Could I amor ask you another question? de Dios, tanto como el amor con otras personas, nos If the ayuda a third comprender la angel's igualdad. message was the Sunday law message Te hago una pregunta, si el tercer mensaje angélico fuera el mensaje de la ley and dominical not equality y no la igualdad, and not, could you explain the Sunday law in the context of these verses? ¿podrías explicar la ley dominical en el contexto de estos versículos? What would have been your answer then? ¿Cuál hubiera sido tu respuesta en ese caso? Would you have still gone to First John? Would you still gone to the Ten Commandments? ¿Hubieras ido todavía a Primera de Juan? ¿Hubieras ido también a los 10 mandamientos? If it was the Sabbath Sunday fight, Si era la lucha entre el sábado y el domingo,
So I think I will be able to took this verse because we can find also the desire to the other to be saved. Creo que podríamos I aplicarlo understand that porque answer. se Not sigue. me either. I didn't understand the translation of it. My translation. Okay, so because God gave his life for humanity, so you can use 1 John 4, 20, 21 to make the link with Revelation 14, 9 to 11. Porque Dios amó a So todo el mundo y murió por ellos. it was Podemos brave of usar you to be 1 Juan able 4, 20, to 21 speak. y linkearlo con esto, para viceversa. And to be honest about the limitations of your understanding, Con respecto a tu respuesta y con las limitaciones de tu respuesta, I'm sure you know, creo que estoy seguro de que sabes, I'm sure we all have an awareness estoy seguro que tenemos un conocimiento that there are rules that need to be followed de que hay reglas que tienen que ser seguidas in all aspects of life, en todos los aspectos de la vida, particularly when it comes to issues of salvation. particularmente cuando viene a cuestiones o asuntos de And salvación. if we believe Y si in creemos the writings of Ellen White, en los escritos de Ellen White, which I personally do, que personalmente yo lo hago, then if she says entonces si ella dice, third angel el tercer ángel, as opposed to John en oposición a Juan or Moses, o a Moisés, then it seems to me entonces me parece a mí we are directed, que estamos siendo dirigidos, that we're commanded estamos siendo comandados to go to the passage that she tells us to. a ir al pasaje que ella nos dice. And if we go to other portions of scripture, Y si vamos a otras porciones de la escritura, because we don't understand the scripture that Ellen White takes us to, porque no entendemos el pasaje al que Ellen White nos está llevando, we begin to dangerous ground, comenzamos a caminar en terreno peligroso, because what we end up doing porque lo que terminamos haciendo is using our logic es utilizar nuestra lógica instead of using her guidance. en lugar de utilizar su guía, su dirección. And your logic Y tu lógica and mine y mi lógica is good, es buena, it's reliable, es confiable, maybe, quizás, but maybe it's not. pero quizás no. And I'm sure Y estoy seguro that you wouldn't want to use my logic que no querrías or utilizar mi my lógica, wisdom mi sabiduría to define your eternal destiny. para definir tu destino eterno. You would prefer Tú someone more preferirías reliable, algo más confiable. Ellen White. Ellen I'm White. not referring to older text when I say that. No refiriéndome a la Tess, voy a decir eso. So if I had said, Entonces, si yo hubiera I dicho, don't know what Ellen White's talking about, yo no sé de lo que está hablando Ellen White, but I'll go to just another portion of scripture, voy a ir a otra porción de la escritura. I think many of you Creo que muchos de ustedes would stop me me detendrían. and say, that sounds good, Me dirían, eso suena bien, but that's not what Ellen White told you to do. pero eso no es lo que Ellen White te dijo que hagas. And I would do what you've said. Y yo haría lo que tú has dicho. I have no idea, Yo no tengo idea, but my thoughts are that I could go to First John. pero mis pensamientos son de que podría ir a Primera de Juan. I would say, accept it or not, Yo te podría decir, acéptalo o no, but I have nothing more to offer. pero no tengo nada más que ofrecer. And so I appreciate your honesty. Así que aprecio tu honestidad. So I don't have all the answers to this, Así que yo no tengo todas las respuestas para esto, but if you go to verse 9, pero si vas al versículo 9, the third angel says, el tercer ángel dice, there are many bits to this verse which we're not going to address. hay There are varias many portions partes, which we're not going to varias address porciones de estos versículos que no vamos a atender, que no las vamos a because analizar, it gives you a lot of clues.
porque te da muchas pistas. If a person worships the beast Si una persona adora a la bestia and the beast's image y a la imagen de la bestia and receives, in the King James it says, his mark, y recibe, en la King James dice su marca, but he talks about some other things. y luego habla de otras cosas, So we'd have to look at the grammar of this verse tenemos que ver a la gramática to understand whose mark it's speaking about. para entender de quién, de la marca de quién está So I hablando. don't know how it reads in French. I assume you're all reading in French. Ahora, no sé cómo estará escrito en francés, yo entiendo que están leyendo But en in francés the los English, presentes, pero en inglés, as it's given in this translation, de la forma en que es dado en esta traducción, the mark la marca belongs to one of two entities, pertenece a una de dos entidades, the beast la or bestia the beast's image. o la imagen de la bestia. They're the choices of whose mark it is. Esas son las elecciones posibles de a quién Is pertenece. that how it would be read in the French? Esa es la manera que sería leído en el I'm francés, assuming it's the same. asumiendo que es lo mismo. Yes? Okay, ¿Sí? so we all agree on that. Entonces todos estamos de acuerdo en eso. So the question that we should ask ourselves, Entonces la pregunta que deberíamos hacernos a nosotros mismos the mark, is it referring to the beast or to the image? es si la marca se está refiriendo a la bestia Is it o the a la mark of imagen the de la bestia. beast ¿Es la marca de la bestia or the mark of the image? o la marca de la imagen? And as soon as I say it that way, Y tan pronto como se lo you already have the se lo dice de esa answer manera, ya tienes la respuesta, because you have other information, porque tienes otra información, either from other portions of inspiration sea por porciones de la or inspiración direct from Ellen White. o directo de Ellen White. So I don't know what you think, or tell me whose mark it is. Is it the beast's mark or the image's mark? Así que no sé qué es lo que ustedes comprenden, pero díganme, ¿es esta la imagen de la Put your bestia o hands la up if imagen de la it's the bestia? beast. Levanten sus manos si creen que es de la bestia. Only about 5, 6 people. Tell Unas me if 5 o 6 it's the personas. image's mark. Díganme si es la marca de la imagen de la bestia. Okay, about the same number. Ok, más o menos el mismo número. And the rest aren't sure, I take it. Y el resto entiendo que no están seguros. Okay, so we struggle how to read this verse Ok, teníamos problemas para ver cómo leer este versículo. so I don't know if we struggle with the grammar Así que no sé si teníamos problemas con la gramática to be able to identify whose mark it is, para ser capaces de identificar a quién corresponde, a quién pertenece la marca. or if the grammar general that it could be either one, O la marca está en general, la and gramática está en therefore we're general not que podría sure. ser cualquiera de los dos y por tanto no estamos seguros. So let me ask another question. Así que déjenme hacer otra pregunta. Talks about worship, Habla acerca de la adoración and then it says worshiping the beast y dice adorar and a the la beast's bestia image. y a y a la imagen de la bestia. So what do you understand an image to be? ¿Qué es lo que entienden ustedes como una imagen? ¿Entienden que sea una imagen? A copy. Una We'll copia. go with that. Vamos a ir con esa. So if it's a copy, Así que si hay una we'll copia, say identical. vamos a decir idéntico. So you have a beast, Así que tenemos una and you have bestia something that's identical to the beast. y tenemos algo que es idéntico a una bestia. So if it's a copy of the beast, Así que si es una copia de la bestia, why do we need a copy? ¿para qué necesitamos una copia? Why not just have the beast? ¿Por qué no simplemente tenemos la bestia? Why does a copy need to exist? ¿Por qué necesita existir una copia? Does anybody have an answer? ¿Alguien tiene alguna respuesta? I guess we might call this like a Bible quiz. Creo que podríamos llamarlo como un test bíblico. Who's going? Dolly veut répondre. I'm not sure, she said. Neither Dice que am no está I. seguro. Ni moi. Yo tampoco. But you said that was okay.
Mais t'as dit que c'était Pero non. dijiste que eso estaba bien. So when we read Revelation 13, Entonces, cuando leemos Apocalipsis 13 nuevamente, he lost her thoughts. perdí el pensamiento. He lost her thoughts. Okay. Perdí el pensamiento, la idea. John, I can help you if you want. si je Puedo peux ayudarte si t'aider, quieres. If we've got a beast, Si tenemos una why do we bestia, need a copy? ¿para qué necesitaríamos una copia? so when we read Revelation 13, Cuando leemos Apocalipsis 13, so the copy is made at the time period of the beast wounded. la copia de la imagen When de la the bestia es hecha beast is cuando wounded. la bestia está herida, por decir la herida mortal. So is it because the beast lost her power, so she need now a copy? Es porque la bestia ha perdido su poder y ahora necesita una copia. Anyone else? Necesita una copia. ¿Alguien más? So in a general way, we need a copy En una forma general necesitamos una copia when we cannot have the original in our hand. cuando no podemos tener a la versión original en nuestras manos. So to illustrate, I will take the example of the tabernacle. Entonces, para ilustrar, podemos tomar el ejemplo del tabernáculo. And we know that the tabernacle, let's say sanctuary, the sanctuary Podemos ver que el santuario in earth en la tierra is a copy of the one who is in heaven. es una copia de aquel que está en el cielo. So we just to say that we are not able to have the original, this one who is in heaven on earth. Por lo que no podemos visualizar el original porque So está en el to cielo. conclude, Tenemos este otro en la tierra. so I understand that when we have the copy, Entonces entiendo que cuando tenemos la copia, so we don't have access to the original. para cuando no tenemos acceso al original. So I don't put it in the context of Revelation 13. I'll let you move on. Así que Thank you. no sé si lo pondría en el So I want to capítulo 13, acknowledge y ahí podría continuar. Ahora quiero reconocer depending on what Bible passage you use, que dependiendo del pasaje bíblico que you can utilicemos, get a slightly different perspective. puedes obtener una perspectiva ligeramente diferente. And if you're not careful, you can confuse yourself. Y si no eres cuidadoso, puedes perderte. So we correctly got taken to Revelation 13. Entonces, yo creo que correctamente hemos sido orientados hacia Apocalipsis 13. And in Revelation 14, Y en Apocalipsis 14 it spoke in this way, se habló de esta the manera, beast la bestia and the beast's image. y la imagen de la bestia. So if you go back to Revelation 13, Así que si volvemos a Apocalipsis 13, my question is, mi pregunta es, without giving you the verse, sin darles el versículo, oh, by the way, I agree with what Sophie said. de paso, estoy de acuerdo con lo que dijo Sophie. You have a copy Tienes una copia because you don't have the original. porque no tienes el original. So what happened to the original, Entonces, ¿qué ocurrió con el original? which would be the beast? Que sería la bestia. What's happened to the beast? ¿Qué ha ocurrido con la bestia? Dead. We'll say it died. Donc, Vamos a decir que murió. In the language of the Bible, it received a deadly wound. En el lenguaje de la Biblia, dice que recibió una herida mortal. So in order to continue its work,
Así que para poder continuar su what trabajo, needs to happen? ¿qué es lo que necesita que ocurra? Okay, so depending upon which chapter or book you go to, De acuerdo, dependiendo a qué capítulo o a qué libro vayamos, there's different ways to view this. hay diferentes maneras de ver esto. So I don't know who said it, but someone said resurrected. Así que no sé quién lo dijo, pero alguien mencionó Now, que if resucitó. you resurrect, Y ahora, si tú resucitas, is that a copy ¿es esa una or copia the same thing? o la misma cosa? It's the same thing. Es la But misma in cosa. Revelation 14, it says a copy. Pero en Apocalipsis 14 dice una So copia. you have to be careful Así que tienes que ser cuidadoso about using Revelation 17 modeling si se utiliza el modelo de Apocalipsis and try 17 to dovetail that back into Revelation 14. y traer ese modelo de vuelta hacia Apocalipsis I 14. warned you about that a second ago. Les advertí sobre eso hace un segundo. So in Revelation 13, Ahora, si Apocalipsis 13, first beast is dead. la primera bestia está And muerta, what do you do then entonces, ¿qué haces ahora in order for it to continue the work? para poder continuar la obra? You do what? ¿Qué es lo que haces? We give to the beast worship, homage. Le Let, damos let me adoración a esa bestia. suggest that Vamos a you make sugerir a copy of it. que haces una Tu copia de fais ella. une copie. So having made a copy of the beast, Así que, habiendo hecho la copia de la bestia, then you can do all the things that you just suggested, entonces ahí puedes hacer todo lo que has sugerido, which was worship. que es So adorar. my question, Entonces mi pregunta who made the beast? es, ¿quién hizo la bestia? We haven't defined even what the beast is or was. No hemos siquiera definido qué es o qué era la bestia, Who made the beast? pero ¿quién la hizo? Okay, if we're not sure, Ok, si no estamos I'll ask seguros, another question. voy a hacer otra pregunta. Who makes ¿Quién hace the copy of the beast? la copia de la bestia? That one's easier Esa es más fácil. Esa era más fácil, because we're in the right chapter. porque estamos en el capítulo correcto. So all you need to do is read the verses really quickly and give me the verse and it'll tell you. Así que solo lo que necesitamos hacer es leer los versículos de forma rápida y ahí va a estar, ahí lo vamos a poder ver, te lo dice el mismo versículo. So you talk about Revelation 13, Así que estabas hablando de Apocalipsis 13. and in Revelation 13, 14, he said it's the inhabitant of earth who creates the image of the beast. Okay, so we're En in Apocalipsis 13, chapter 14, 13, verse 14. en Apocalipsis 13, 14 dice que las personas son las que crean esta imagen de la bestia. I asked a hard question. Hice una pregunta complicada. Who made the beast? ¿Quién hizo esta bestia? People weren't sure. No So I asked an no easier estaban one. seguros. Así que hice una más fácil. Who made the image of the beast? ¿Quién hizo la imagen de la bestia? And I was told, Y se me dijo says directly in verse 14, que lo dice directamente en el versículo 14. saying to them that dwell on the earth, Mandando a los moradores de la they tierra should make an image to the beast, que le hagan imagen a la bestia, which had the wound. que tiene la herida, And then it says, and did live. y luego dice que vivió. But we have to understand what that living is. Pero tenemos que entender qué fue esa vida. So I want us to remember, Ahora quiero que recuerden, to understand que entiendan, who makes the image of the beast. quién hace la imagen de la bestia. And who is that? ¿Y quién es esa? Inhabitant of earth. Okay, inhabitants of the earth. Y habitantes de la tierra. Let's call it society. Vamos a llamarlo la sociedad. Let's call it us, Vamos a llamarlo nosotros, the people. las personas. Is it the kings of the earth?
son It's acaso los Revelation reyes de la 17 tierra. language. Eso es lenguaje de Apocalipsis 17. Do the kings make the image of the beast? Es que los reyes hacen la imagen de la bestia. No, verse 14 says it's not the kings, No, el versículo 14 dice que no son los reyes, it's the people. es la gente. And I want us to remember that. Ahora quiero que recuerden eso. So coming back to Revelation 14, Ahora, volviendo a Apocalipsis 14, and I asked, can we take Elder Tessie's third angel's message and tell us how it fits into these verses? pregunté si podíamos tomar el mensaje de la anciana Tess y ver cómo encajaba con estos versículos. Talks about the mark Pensamiento sobre la marca of the beast. de la We're in bestia. 14 verse 9, Estamos en el 14:9, which then would mean it's also the image. So it's also the mark of the image too, because they're the same. Lo que quiere decir que estamos también sobre la marca de la imagen de la bestia, que es lo mismo. So in the old days, Entonces, en los días antiguos, we would say the nosotros beast diríamos, is whom? ¿la bestia es quién? Papacy, Okay, papacy. papacy. La El papado. papauté, And the image, Y la imagen, protestantism. Protestantism. el protestantismo. Perhaps you might call it apostate Protestantism. I'm not sure. Quizás quisiera llamarlo protestantismo apóstata, no estoy seguro. And then going back to Revelation 13, Y luego volviendo a Apocalipsis 13, who makes the image? ¿quién hace la imagen? The inhabitant. The people. Les gens. Las personas. There's a Los habitantes de la tierra. problem. Hay un problema. What's the problem? ¿Cuál es el problema? The people have made the image, Las personas han hecho la imagen, but there's a problem. pero hay un problema. What kind of an image is it? ¿Qué clase de imagen es esta? I'll give you a clue. I'll Les give doy you a una pista. clue. Oh, Yes. someone? It doesn't look like a religious image. That's a No se good ve como una imagen answer. religiosa, es una buena respuesta. So this image that the people make, Entonces esta imagen que hacen las personas it looks like the original, se ve como el original, but there's a problem. pero hay un problema. Is it dead or alive? ¿Está viva o muerta? I'm asking simply, when the people make the image, is it alive or dead? Non, pas Te voy a la preguntar de vraie, forma je pose. simple, cuando las personas hacen la imagen, ¿está viva o muerta? Dead. It's dead. Está muerta. C'est alive. It's dead. I go with whoever said it's muerta. dead. Voy a ir con quien dice que está muerta. So the people make an image, but the image is dead. Las personas hacen una imagen, pero la imagen está muerta. So let's go to the next verse. Así que vayamos al siguiente versículo. If you're not sure, Si no estás seguro, ¿segura? 15. Versículo 15. Who is he? ¿Quién Who is the es he in the verse? en el versículo? It's the beast. Es la bestia. Which number beast is this? ¿Qué número de bestia es esta? Okay, the second beast Es la of segunda chapter bestia 13. del capítulo 13. What does that beast do? ¿Qué es lo que hace esa bestia? That beast Esa bestia gives power da poder or life to the vida. image. a la imagen. So we're okay that when the people create the image, it's dead. Así que estamos de acuerdo con que cuando las personas crean la imagen está muerta. Okay, so we're all in agreement now. Estamos de acuerdo en eso. Who's the second beast? ¿Quién es la segunda bestia? So the United States Entonces los Estados Unidos
whatever we might imagine that to be como sea que podamos imaginar in its religious or que es political sphere, en su esfera política o religiosa, without its involvement, sin su envolvimiento, su whatever the participación, people do, lo que sea que haga la gente, the image of the beast can't do anything. la imagen de la bestia no puede hacer nada. It needs some impetus from the United States Necesita algo de ímpetu de los Estados Unidos to give life. para dar vida. And it says, Y dice, speak and force. habla y fuerza. It says speak, it says cause in English, but force. Speak and force. Habla Can't y find it, or tiene fuerza o verse hace fuerza. 15, that the En el image siglo XV should both speak and cause. se le dio aliento a la imagen para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. So when it speaks about, when it says speaking and forcing, Entonces, cuando dice hablando y forzando, which part of the United States is it referring to? ¿a qué parte de los Estados Unidos se está refiriendo? Is it religion? ¿Es su religión? No. No, It's not church, no es una iglesia, it's state, es Estado, without defining which branch it is. sin definir qué rama, We'll qué just say state. vamos a decir solamente el Estado. So the state Entonces el Estado is now going to give life or power va ahora a tener to vida a y poder, copy va a darle vida y of poder a something that existed before. una copia de algo que existía antes. And we haven't defined or identified how that first power was created or came into existence. Y no hemos definido cómo ese primer poder ha sido creado o ha llegado a la existencia. But what we've identified Pero lo que hemos identificado is that there are two elements. es que hay dos The elementos. first is whom? El primero es que The people. las personas, The second is y el segundo es the government. el gobierno. Both have to come together Y ambos tienen que unirse to create an image para crear una imagen and then give it life. y entonces darle vida. And once that has happened, Y una vez que eso ha ocurrido, then it starts forcing people luego comienza a forzar a las personas who don't agree, que no están de acuerdo it says, to worship the beast. y que dice que adoren a la So bestia. worship the image of the beast Entonces adoran la imagen de la and bestia. kill them if they don't agree. Y los matan, y dice que los maten si no están de So, acuerdo. coming back to Revelation 14, Entonces, volviendo a Apocalipsis 14, the third angel el tercer ángel says, dice, if anybody worships, si alguien adora, we'll just go with the image of the beast, vamos a ir con la imagen de la bestia, and receives the image's mark, a la imagen de la bestia y recibe su marca, they are in trouble. ellos están en problemas. So the mark Entonces la marca is some kind of identifier es algún tipo de identificador that says that you are in alignment or agreement with this entity. que dice que estás en alineamiento o en sintonía con esta entidad. So Revelation 14:9, Así que Apocalipsis 14:9, we'll say 14:10, vamos a decir, si no, 14:10, because that tells you the punishment. porque eso te dice el castigo. And we'll go to 13:15, Y vamos a ir al 13:15, because that tells you the punishment. porque eso te dice el castigo. 14:10 is death, En el 14:10 está muerta. and 13:15 is death. Ahora, el 14:10 está allí y el So 14:15 whatever está you allí. do, you're going to die. Así que Do we see that? sea que hagas, vas a morir. Everybody will die. Todos van a morir. All humanity. Toda la Just humanidad. depends who's going to do the killing. Solo depende de quién va a hacer la matanza. If you're with the beast, Si estás con la bestia, God will kill you. Dios va a matarte. If you're against the beast, Estás en contra de la bestia, the beast will kill you.
La bestia va a matarte. So we're okay with that. ¿Estamos bien con eso? So all we need to now determine Entonces todo lo que tenemos que determinar ahora is what the marker is, es cuál es la marca, the identifier el identificador of this image de esta imagen that you're supposed to follow. que tú se supone que sigas. And once you identify that Y una vez que identificas eso in an end time application, en una aplicación para el fin de los you should tiempos, be able to connect deberías ser capaz de conectar third angel's message el tercer mensaje angélico with with the message that Elder Tess gave. con el mensaje que la anciana te dio. We could say her version of the third angel, Podríamos decir que es su versión del tercer ángel, if she's the third angel, as you've all identified that she is. si ella es el tercer ángel, como todos ustedes han identificado que es. So after that short conversation or study, depending on how you view it, Así que luego de esa pequeña conversación o estudio, dependiendo de cómo lo quieran ver, now tell me ahora díganme how these verses or verse 9 specifically cómo estos versículos, o versículo 9 específicamente, and Elder Tess's message connect together. y el mensaje de la anciana Tess se What's conectan entre sí. happening at the end of the world? ¿Qué está ocurriendo en el fin del mundo? Who wants to give a little story about what's going on in the world ¿Quién quiere dar una pequeña historia acerca de lo que está ocurriendo en el mundo? based upon Revelation 13, Basado en Apocalipsis 13, 14, 14, the passage we read from the Great Controversy, los pasajes que leímos del Gran Conflicto, o del Conflicto de los Siglos, and Elder Tess. y la anciana Tess. If you're not sure, I'll give it a try. Si no estás seguro, yo le haré un intento. Unless someone wants to venture. A menos que alguien se quiera animar a decirlo. Did someone... Sophie? Yes, thank you. ¿Sophie? Sí, gracias. Ah bon? Pourquoi? Plus près, Sophie, s'il te plaît. Donc, based upon Revelation 14:9, Basándome en Apocalipsis 14:9, so I will took the worship of the beast and his image. tomaría la adoración a la bestia de su imagen. We make the link with Revelation 13, Haríamos un link con Apocalipsis 13, verse 50, verse 14 and 15, versos 14 y 15, to make the link. So the people will create an image. para hacer el link entre las personas que crean la imagen, The government will give life to this image. para gobernar y que le dan vida a esta imagen. So the worship is linked with the ideology. Entonces, la adoración está linkeada con la ideología, And if I make the link with the message of equality today, y si hago el link con el mensaje de igualdad de hoy en día, saying simplistically, lo estoy diciendo de forma simplista, simplificada, there will be a alliance with the people and the state. habría una alianza entre las personas y el Estado. So today we call it culture and state. Hoy lo podríamos llamar They will cultura y Estado, come together que se unieran entre sí to speak and constrain. para hablar y reprimir, contener. That means promulgate law and make sure that they've been respected. Lo que quiere decir que se promulgarían leyes y así In que se link with respetaran, based upon the equality topic. linkeadas o basadas en igualdad. And those who will not be those who will refuse to obey to these laws or will not be in agreement with this policy Y aquellos que no estuvieran dispuestos a cumplir con estas leyes estarían en desacuerdo con esta will be política, killed. Literally, tu veux dire? por lo que serían I don't asesinados, think it's literally. pero no estoy seguro que sea literal. No creo que sea literal. But it's not the point.
So there will be consequences in both cases for those who will be in agreement with this law and those who will not. Habrá consecuencias para todos aquellos y todas aquellas que estén de acuerdo o en And desacuerdo con this esta is ley. what we call today in our language the Sunday law. Y eso es lo que llamaríamos a día de hoy la ley Thank dominica. you. Gracias. Does anybody have any additional thoughts they want to add, or they agree or disagree with what ¿Hay alguien Sophie más que said? si quiera agregar alguna idea o pensamiento o están de acuerdo o en desacuerdo con lo que dijo Sofía? So you know, Entonces, ustedes saben not that long ago, que no hace mucho tiempo atrás, when the subject of abortion rights got Well- overturned in the United States, cuando el asunto de los derechos del aborto fueron regardless of the mistakes that people had made, retrotraídos en Estados Unidos, a pesar de los errores que haya cometido la gente, before, antes, however far you want to go back, sin importar qué tan lejos quieras ir hacia atrás, when they didn't take advantage of the situation when they could have done, cuando no tomaron ventaja de la situación, cuando lo podrían haber hecho, separate to that, en separación a eso, what was the response of many people in America ¿cuál es la respuesta de muchas personas en Estados Unidos to the Supreme Court's decision? a la decisión de la Corte Suprema? Anybody thought? ¿Alguien tiene algún pensamiento para Let me compartir? read what Ellen White said. Déjenme leer lo que dijo Ellen It White. had been confidently declared Había sido declarado that this land could never become other than what it has been, cómodamente de que esta tierra no se podría convertir en otra cosa que lo que ya ha sido, the defender of freedom. una defensora de la igualdad, perdón, de la It libertad. seems to me Me parece a mí that's what people said. que eso es lo que la They gente said, dijo. how could this have happened in this country? Dijo, ¿cómo es que esto puede haber sucedido en este país? Where did this change come from? ¿De dónde vino este cambio? That's what took people by surprise. Eso es lo que tomó a la gente por sorpresa. So we could argue that it was the Republicans Ahora podríamos discutir de que fueron los republicanos or some politicians o algunos or políticos some judges, o algunos jueces, but where are we told pero ¿dónde es que se nos dice? what are we told it originated from? ¿De dónde se nos dice que se ha originado? ¿De dónde se originó? Revelation 13:15. Apocalipsis 13, 15. Wait there, is it 13 or 15? Let me check. Dejen ver si es 14 o 13 o 15, perdón. 14. Revelation 13:14. Where does it Apocalipsis originate 13, from? 14. ¿De dónde se origina? It's the people. Es la It's gente, el not the pueblo. judges. It's not the politicians. No son los jueces, no son los políticos. It's the people Es el that pueblo, created this environment, las personas que crearon este this ambiente, situation esta situación, where they wanted to put a stop donde querían poner un to those freedoms. freno, una And parada just because a people want a that, estas libertades. Y solo porque la gente quiera eso, will it happen? ¿va a suceder? No. No. What needs to occur? ¿Qué es lo que se necesita que ocurra? There needs to be a change. Se necesita que haya un cambio. And so the judiciary, the Supreme Court, Y por tanto, la Corte Suprema, el Poder Judicial, gave power or life le dio poder o vida to this subject. a este asunto. So there was a speaking, Entonces había which means un law, hablar, lo que quiere decir and ley, there was a forcing, y había un enforzamiento,
because now there's punishment. porque ahora hay castigo. So I want us to see Entonces quiero que vean that we can go to the third angel's message, que podemos ir al tercer mensaje angélico, as Sophie directed us in her story, como de la forma en que Sophie nos dirigió en su historia, and we see it's been fulfilled. y podemos ver que está siendo cumplido. Now, I don't know about you, Ahora, yo no sé acerca de ustedes, but I don't believe the Sunday law is here yet. pero yo no creo que la ley dominical esté aquí todavía. So now Así que I ahora want to go back to the question. quiero volver a la pregunta. With Elder Tess no longer here, Con la anciana Tess ya no aquí entre nosotros. she No está con isn't. We nosotros. agree with that. Ella no lo está. Estamos de acuerdo. So she's not here to explain external events. Ella no está aquí para explicarnos eventos externos. It seems to me Me parece a mí we already understand external events que nosotros ya comprendemos los eventos externos, based upon her messages, basados en sus mensajes, based upon even a simple study that we've done, basados incluso en un estudio simple que and hemos our own realizado personal observation. y nuestra propia observación personal. So even though we miss her ministry, Entonces, incluso a pesar de que we extrañemos do understand what's going que nos on falte, externally. sí comprendemos lo que está ocurriendo externamente. The questioner asked, Quien hace la will we pregunta be able to recognize the Sunday law approaching? cuestiona si podremos reconocer una ley dominical que se esté The answer aproximando. is what? La respuesta es que Yes, sí, por supuesto. we can all see it right now. Todos nosotros podemos verlo ahora mismo. In fact, we could all see it last year. De hecho, podíamos verlo el año pasado, Based upon the great controversy passage, basados en el pasaje de la gran controversia de conflicto de everybody citas. can see the Sunday law coming. Todos pueden ver a la ley dominical It's viniendo. just that people on the in the world, in the church, Es que las personas tanto en la iglesia como en el mundo, in this movement, en este movimiento, we all describe the phenomena differently. describimos el fenómeno en forma diferente. We call it the Sunday law. Lo llamamos la ley dominical. They might call it the demise or the destruction of democracy. Otras personas podrían llamarlo como la caída o la But destrucción de la everybody's, democracia. or they might say the rise of dictatorships. O podrían llamarlo el alzamiento de dictadores. So people describe it differently, but they're all talking about the same issue. Entonces, las personas podrán describirlo de maneras distintas, pero están todos hablando del mismo asunto. The approaching Sunday law. La aproximación de la ley dominical. Well, I think we all can see it approaching. Y creo que todos podemos ver que se está aproximando. Then the questioner says that there's still a lot we don't know about it. Y la persona que hace la pregunta dice que todavía hay un montón de cosas que no entendemos acerca de I eso. think Yo we creo know more about this Sunday law que nosotros conocemos más acerca de esta ley dominical than we ever knew about the Sabbath Sunday law. de lo que nunca supimos acerca de la ley dominical relacionada con el sábado. And no one had any worries about that one, Y nadie tenía ningún tipo de preocupación acerca de eso. or doubts or concerns. O dudas, o cuestionamientos, o preocupaciones. Adventism El adventismo has no messenger, no tiene mensajero and they're confident about their belief, y están confiados acerca de sus creencias. and we should have much more reason to have confidence about our belief, Y nosotros deberíamos tener mucha más confianza acerca de nuestra creencia. Tenemos even razones though para tener, Elder Tess isn't here. a pesar de que la anciana Tess no está aquí. And I think we know a lot about it. Y creo que nosotros sabemos mucho sobre esto. For example, Por ejemplo, we don't know how this issue of gender equality or radical feminism is going to create this tension and shake society. no sabemos la forma en que el feminismo radical o estas cuestiones del sexismo van a generar tensión o sacudir a la I sociedad. think we do. Creo que sí sabemos. I think we have all the information right in front of us. Creo que tenemos toda la información enfrente de nosotros. You don't even have to put the pieces of the puzzle together. Creo que ni siquiera necesitas unir las piezas del rompecabezas. It's staring you in the face. Está parado ahí There are- enfrente tuyo Various issues. en muchísimos asuntos. Migration is one. La migración es uno de ellos. The rights of people of color. El
los derechos de las personas, women's rights, los derechos de las children's mujeres, rights, los derechos de los niños, de las niñas, LGBTQ rights. los derechos de las personas We might not know LGBTQ. everything about each of those, No necesitamos saber absolutamente todo acerca de cada uno de but esos, we have enough information pero tenemos suficiente información to know where all of this is headed. para comprender y saber hacia dónde se está dirigiendo todo If you esto. don't know, Si no lo sabes, you just need to tune in to the discussions and the debates solo necesitas incorporarte o sintonizarte con las that discusiones are o el already debate occurring as we prepare for the 2024 presidential elections in the United States. que ya están ocurriendo mientras se preparan para las elecciones del año 2024 en los Estados Unidos. Las elecciones You don't even presidenciales. have to just go to that country. Ni siquiera necesitas ir a ese país. Go and do some research on what the new president, I think the president or prime minister of Argentina believes and thinks. Puedes hacer simplemente una investigación de lo que el nuevo presidente de Argentina cree y piensa. Look what has just happened in the Netherlands. Mira lo que ha ocurrido en los Países Bajos. Wherever you turn, Hacia donde sea que the mires, story is the same. la historia es la misma. So I think we know a lot more Creo que sabemos mucho más about what the tensions in society are acerca de cuáles son las tensiones que hay en la sociedad than the questioner believes. que lo que quien hace la pregunta cree. Will there be a law? ¿Habrá una ley? I don't know if there's going to be a single law across the world. I don't believe that there will be. No sé si habrá una ley única a lo largo de todo el mundo. Yo no creo Will que there be one law in the United States? va a haber una ley en los Estados Unidos. No, because it's multiple subjects. No, porque hay múltiples asuntos. There'll be a law about abortion rights, Habrá una ley sobre derechos del LGBTQ aborto, rights, derechos de los LGBTQ, immigration rights. derechos There'll be multiple laws sobre los derechos de las migraciones. Habrá because there are múltiples leyes, multiple issues. porque hay múltiples asuntos. For that matter, Para ese asunto, we por ejemplo, don't know what the state of the world will be like in this period. no sabemos cómo se va a ver el estado del mundo en ese periodo. I think we will. Creo que sí sabemos. It will Y be que sí sabemos. exactly the same as it is now, Va a ser exactamente igual a como es ahora, but worse. pero peor. It'll be more toxic Va a ser más tóxico, because people become more polarized. porque las personas se vuelven más polarizadas. We've spoken about Revelation 13 briefly. Hemos hablado acerca de Apocalipsis 13 brevemente. Questioner would like these issues addressed within the movement. El que hizo la pregunta quisiera estos asuntos atendidos en el movimiento. Maybe we haven't discussed them in the framework of Revelation, Quizás no lo hemos discutido dentro del contexto de Apocalipsis, and looking at these verses and breaking them down. y mirando estos versículos y desarmándolos, But these desglosándolos. issues and these questions are addressed within the movement. Pero estas cuestiones, estos asuntos están siendo atendidos en el movimiento. And the person quoted from Revelation 13, Y la persona citó de Apocalipsis 13, which means they'd have to go to 14 as well. lo que quiere decir que tenés que ir también a Apocalipsis 14. And if Elder Tess were here, Y si la anciana Tess estuviera aquí, do you think she would frame her end time message or give her end time message in the framework of these verses? ¿crees que la anciana Tess colocaría como contexto de su mensaje en estos mensajes Or de fin de did los she tiempos? explain it in different language ¿O ella lo explicaría en un lenguaje distinto? based upon your experience of her ministry Basado en tu experiencia sobre su ministerio and literally the hundreds of presentations that she's done? y literalmente las cientos de presentaciones que ella ha realizado. I don't know if anybody has a response to that question. Creo que, no sé si alguien tiene alguna respuesta a esa pregunta. So either she'd have to do something new Se tendría que hacer algo to nuevo answer a question like this,
para responder algo como because I esto. don't think it was her practice to explain and define her message through Bible verses. No creo que haya sido, porque no creo que haya sido su práctica explicar su mensaje a través de pasajes bíblicos. So even if she were here, Por lo que incluso si ella estuviera I aquí, think the person who's asking the question would struggle. yo creo que la persona que está haciendo esta pregunta tendría problemas. So then she said, sorry, the person said at the end, but I have the impression that we are left without a leader to enlighten us. Entonces, la persona al último dice, tengo la And impresión de que hemos quedado sin una persona, sin un líder I think I just don't agree with that statement. que nos dé luz y que nos lidere. Y yo creo que no estoy de And I acuerdo con think a number of you esa have afirmación. also said that you don't agree, you don't see it that way. Y creo que muchas de las personas también han dicho que no están de acuerdo y que no lo ven de esa manera. I'm not denying the questioner's experience because that's how they feel. No estoy negando la experiencia de la situación de esa persona, porque así es como se siente. But I'm not sure that I agree with that. Pero no estoy seguro de estar de acuerdo con eso. And I think there's another way to understand Y creo que hay otra forma de entender end time prophecy la profecía del fin de los and tiempos how each of us relates to that. y cómo cada uno de nosotros se relaciona con eso. And I think it's connected with the statement Y creo que está or, conectado con la or a afirmación response. o la respuesta. I can't remember the person's name, but they said it at the very beginning No recuerdo la afirmación exacta, pero sé que ni quién when lo I dijo, asked who the third angel was. pero lo hicieron bastante al principio, creo yo, And he cuando said all of us are. del tercer mensajero. Y dijo que todos lo somos. And if that's the case, Y si ese es el then caso, the way we would view this last sentence, entonces la forma en que veríamos esta última we don't have a oración, leader to enlighten us, no tenemos un líder para que nos has to be ilumine, para que viewed nos in a oriente, completely different way. se ha visto de una manera completamente distinta. And I think it's important for us to consider that aspect. Y creo que es importante que podamos considerar ese aspecto. So hopefully I answered a few people's questions. Ok, espero que haber podido responder las preguntas de esas personas. I'll leave it at that. Yes. Y lo voy a dejar así. Let's close with prayer. Vamos a cerrar con una oración. Otherwise I won't stop. Dear Lord, Querido Señor, I want to thank you for all that you have done quiero darte las gracias por todo lo que has hecho in my life, en mi vida, the life of those who are here today, la vida de aquellas personas que están aquí hoy, that you've brought me from darkness into this marvelous light. que me has traído a mí desde una forma maravillosa a esta luz. As we have discussed the message and ministry of the third angel, Entonces discutimos el ministerio y el mensaje del tercer ángel. we have read verses, Hemos leído versículos, we have discussed what's happening in the world. hemos discutido lo que está sucediendo en el mundo. I hope it's clearer today than it has ever been before Creo que es hoy más claro de lo que nunca ha sido antes to all of us para todos that nosotros. we are now in the agitation of the Sunday law, Estamos ahora en la agitación de la ley dominical, that all the pieces of the jigsaw puzzle are put together, que todas las piezas del rompecabezas se están that we can uniendo see the dynamics, y podemos ver las dinámicas, which means we can see its fulfillment fast approaching. lo que significa que podemos ver su cumplimiento aproximándose There rápidamente. may be details that we still don't understand, Podrán haber detalles que todavía no but in entendemos, comparison to the great light that we have, pero en comparación con la gran luz que tenemos, surely they must be insignificant. seguramente son insignificantes. May each of us Que cada have uno de nosotros confidence tenga in the confianza truthfulness of this message, en la verdad de its este mensaje, fulfillment, en su cumplimiento and every step that we have taken with you y en cada paso que hemos dado contigo, from the time of the end until now. desde el tiempo del fin hasta ahora.
Continue to guide us. Continúa guiándonos. Help us to have continued faith Ayúdanos a tener una fe continua, that constante, you will save us de que vas a salvarnos individually and as a individualmente movement. y como movimiento. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén.